Hola, soy Hugo Godoy y bienvenidos a este segmento que se llama Dato Duro, un segmento corto para hablar de números duros y reales. El primero es de estos videos que voy a hacer ahora, se trata sobre los 5 hombres poderosos que atacaron a Luisa González en el último camino de la campaña electoral para las presidenciables del Ecuador, ¿no? Vamos a ir del número quinto, del hombre menos poderoso hasta el hombre más poderoso contratado por Daniel Noboa para atacar a Luisa González, sobre todo en su condición de ser mujer y de ser madre, ¿no? El primero es Fausto Jarrín. ¿Y por qué Fausto Jarrín? Bueno, él fue ex abogado de Rafael Correa y también fue incluso asambleísta por UNES antes de que sea Revolución Ciudadana. Su padre fue candidato también por Revolución Ciudadana para ser alcalde de Cayambe, de una ciudad cercana a Quito. Gana las elecciones y estos hombres demuestran que pues, la Revolución Ciudadana debería hacer pruebas psicológicas para quienes ellos llaman o convocan para ser candidatos y para que la gente, su militancia, vote por ellos, porque este señor Jarrín probablemente estuvo involucrado en el desarrollo de la campaña mediática llamada Ligados, que tenía que ver con relacionar a ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con líderes o dirigentes de la Revolución Ciudadana, mayormente acercándose hacia Luisa González con el objeto de denigrar su imagen, denigrar su faceta de candidata, de ser mujer, de ser madre, etcétera, etcétera, y también acosarla mediáticamente. Luisa González ha sufrido acoso mediático estos últimos días de campaña electoral, eso es innegable. Eso es Fausto Jarrín. El siguiente, el cuarto hombre en poder, es un colombiano, ex ministro de Tecnologías de la Información o TICS en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro, y se llama Mauricio Liscano. Este señor Liscano dice ser cercano a Daniel Noboa, ya que fueron compañeros de la Universidad de Harvard en ese cursillo que hacen los ricachones. Y ojo con esto que vengo a decir, porque en serio, pueblo de América, ¿por qué van a volver a votar por un supuesto hombre que viene de la Universidad de Chicago o peor aún de Harvard? Les debo decir que los hombres que han venido de Harvard al Ecuador y que han tenido cargos de poder han destruido la vida de las y los ecuatorianos. Por ejemplo, un profesor de Harvard que fue presidente aquí del Ecuador, el señor Yamil Mawadwit, quien destruyó la moneda local, mandó a la miseria a cerca de 6 millones de personas, le robó más de 2.000 millones de dólares a la gente de sus cuentas de ahorros de bancos, ya que hubo el feriado bancario en el Ecuador antes del corralito en Argentina y otros países. Aquí en el Ecuador se dio y se perdió el sucre, que en su momento era la moneda local. Este señor Liscano, que es amigo de Daniel Noboa, en los últimos días de campaña le pasó las ideas para que el Consejo Nacional Electoral prohíba el uso de celulares para tomar la papeleta electoral, porque en Colombia, hace cerca de 4 años, cuando estaba este señor Liscano, era parte de esta alianza de partidos de derecha y de izquierda que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, pues la parte de derecha en Colombia que estaba compitiendo contra Petro quería prohibir el uso de celulares para los votantes para de esa manera poder hacer un fraude electoral. En el Ecuador, Liscano logra ese objetivo, le dice a Daniel Noboa: mira, tienes que prohibir a la población del Ecuador de que no le tomen una foto a su papeleta de votación, porque podría ser que sería esa una prueba para decirle a la ciudadanía de que hubo un fraude electoral. No se prohibió, definitivamente los militares fueron muy agresivos el 13 de abril, prohibiendo que la gente le pudiera tomar una fotografía o siquiera sacar el celular durante el proceso de votación. Entonces Liscano, el amiguillo, que cuánta plata se habrá llevado para Colombia, pues ese señor pues hizo probablemente de su cabeza esa idea de quitarle el derecho ciudadano a las personas de tomarle una foto con su celular cuando le dé la gana en su privacidad. Ahora, el tercer hombre más subiendo en esto del poder y de la fuerza, Jaime Vela Erazo, es un general, el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Por qué él estaría en esta lista? Porque el sistema de inteligencia del ejército ecuatoriano confabuló, hizo algo de trabajo también para que la señora Luisa González se sintiera amenazada, acorralada, incluso que su integridad física, la de ella y de su círculo más íntimo, su familia y seres cercanos, pues se sientan amenazados de peligro, de violencia o de que algo les pudiera ocurrir. Este sistema de inteligencia del Ecuador, que la pagamos todos las y los ecuatorianos, no es privado, no lo pagan las empresas privadas, lo pagas tú, caminante que va por las calles de este país vendiendo caramelos o tal vez buscando trabajo. Este señor pasaba información obviamente al equipo de campaña de Daniel Noboa de qué es lo que hacía tanto la señora González como también el vicepresidenciable, en dónde estaban, con quiénes se reunían, cómo se financiaban, etcétera, etcétera. Y eso obviamente, esa información personal cercanísima, de alguna manera afectó la integridad de seguridad y también de confianza de la señora Luisa González sobre este proceso. Pero aún así ellos avanzaron, ¿no?
y pues yo creo que ganaron las elecciones en el Ecuador. El cuarto hombre más poderoso que atacó a Luisa González en su función de ser mujer es Eric Prince, el presidente de The Academy o dueño de Academy y anteriormente de la empresa de mercenarios Blackwater, que está relacionado con crímenes de lesa humanidad en distintos países del mundo y que en Estados Unidos es prohibida. Este señor Prince en los últimos días, 10 días más o menos, previos al proceso electoral en el Ecuador, vino al Ecuador a hacerle consejo de inteligencia comunicacional a Daniel Noboa y a su equipo. Este estadounidense incluso se metió en alguna entrevista a hablar sobre la vida personal e intimidad de los hijos de la señora Luisa González, no solo intrometiéndose en su vida personal, sino también obviamente en la de sus hijos, ¿no? Algo que a Daniel Noboa pues se le ha visto haciéndolo también, ¿no? Metió preso al hijo de su ex vicepresidenta, que pues le quiso dar pelea, lo metió en una de las cárceles más violentas y peligrosas del Ecuador para que lo abusen físicamente, para que lo torturen, con el objeto de afectar a la señora Abad para que se quede callada, para que no luche, ¿no? Y eso lo ha hecho también con muchas otras personas, según me han contado. Y el hombre más poderoso que atacó a Luisa González con estrategia, con comunicación, con lo que él conoce y sabe, el hombre detrás de la presidencia de Mauricio Macri en Argentina, de Javier Milei también en la Argentina y de otros gobiernos en distintos países del mundo, incluso del PRI allá en México, es Jaime Durán Barba. Es ex asesor del mismo Yamil Maguad que mencionamos, que también estudió en Harvard y que ahora también se va a jubilar como profesor en Harvard, porque aquí se le hizo juicio y nunca pagó su condena. Pues este señor Jaime Durán Barba también se desaparece de la Argentina, viene al Ecuador y esa es su campaña de desprestigio, de manipulación de la imagen pública de Luisa González para satanizarla, para hacerla denigrante y también para ofenderla en su calidad de mujer, de ser humano y también obviamente de candidata. Jaime Durán Barba obviamente es el más poderoso de todos estos porque es un agente de la CIA durante muchos años, alguien que confabula y manipula en muchos países los procesos electorales y también sabe mucho sobre el tema del fraude electoral, ya que él estuvo y fue parte del fraude electoral que se dio por allá en el 97 para poner a Yamil Maguad como presidente, no electo de las y los ecuatorianos, sino por un fraude electoral que le hicieron al padre del actual Daniel Noboa. En ese tiempo comandado el fraude, me refiero, mandado por León Febres Cordero, quien no era presidente, era alcalde de la ciudad de Guayaquil, pero definitivamente era el hombre más poderoso del Ecuador. Esos son los 5 hombres poderosos que atacaron a Luisa González en su condición de mujer, de madre y también de candidata por el lado de la izquierda en el Ecuador. Eso quería dártelo como dato duro. Muchas gracias, comparte este mensaje y suscríbete a estas cuentas. Hasta luego.